dar a conocer, muéstrale resuelto y firme, aunque solo esté. Amén. Vamos a ponernos de rodillas, lo que puedan hacerlo, para tener unas palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendito y glorificado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Amén. Cuántas gracias te damos porque estamos un sábado más en esta tierra, porque así tú lo has permitido, Señor. Adorando tu nombre, Señor, bendiciéndote, invocándote, Señor. Pero te pedimos, Padre, que si tu presencia no está aquí, nosotros no vemos, Señor, la palabra. Queremos que tu Espíritu Santo sea el huésped de honor. Queremos que tú seas el invitado especial, Señor. Queremos que tú vengas y tomes posesión nuestra. Que venga a nuestra mente, Señor, y que solamente yo sea un instrumento para enseñar tu verdad. Queremos que sea tú nuestro tutor, nuestro maestro y nuestro guía, Padre. Queremos que abra nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, aquellas grandes enseñanzas que tú nos tienes en tu palabra desde hace tantos años, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, pidiéndote perdón por cada uno de los pecados de cada uno de los que estamos aquí. Amén. De todos los temas que nosotros hemos visto y de todas las profecías del Antiguo Testamento, hoy vamos a estudiar la profecía más grande, la profecía más significante del Antiguo Testamento, donde nos muestra la exclusión del pueblo judío como nación. Vamos a estudiar en esta profecía la grandeza de Dios, cómo de años, de siglos atrás, Dios tiene todo controlado a través de las profecías. Vamos a estudiar la vida del Mesías. Vamos a estudiar aquí en este estudio el ministerio del Mesías, el ungimiento del Mesías, la muerte del Mesías, pero todo con una cronología exacta, con números exactos, porque esta profecía tiene que ver con numeración y con cronología. Y aquí estamos hablando nosotros de la profecía de las 70 semanas. Si es importante el estudio que vamos a ver ahora, no se puede perder el del sábado que viene, porque considero el estudio del sábado que viene de suprema importancia. Es más, hay algunas cosas que las vamos a dejar aquí hoy en el aire, pero tocando, hoy nos vamos a enfocar más en los sucesos que en la profecía como tal, para que veamos que se cumple en el Mesías y con esta nación de Israel, y no que se cumple al final, en la gran tribulación, en una semana que se corta de esta profecía de las 70 semanas, o que ya se cumplió a partir del año 168 a.C. con Antíoco Epífanes. Nos vamos a dar cuenta que Dios tiene su profecía histórica y lineal, y que el Señor no hace un paréntesis extraño, sin base bíblica, para poder seguir el ritmo de sus profecías bíblicas. Y para nosotros estudiar esta profecía de las 70 semanas, uno dice, pero bueno, ¿cómo vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas si ella va conectada directamente con los 2300 días de Daniel capítulo 8? Efectivamente, mis hermanos, la profecía de las 70 semanas va conectada a una profecía anterior, porque en el versículo 20 en adelante del capítulo 9 nos viene diciendo: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino ¿a quién? A mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Aquí dice que había visto una visión al principio. Cuando ustedes estudian el capítulo 9 del libro de Daniel, los que tienen su Biblia ahí, se dan cuenta que en el versículo 20 donde nosotros estamos, el capítulo 9 completo del libro de Daniel no tiene ninguna visión. La visión está dada en el capítulo 8 del libro de Daniel.
Y es la visión de los 2300 días que Daniel no entendió, porque todo le fue explicado qué cosa era el macho cabrío, le fue explicado qué es lo que era el carnero, le fue explicado lo del cuerno pequeño, todo eso le fue explicado a Daniel, inclusive lo de los 4 cuernos y todas esas cosas, pero no le fue explicado la visión de los 2300 días. Entonces este ángel viene a explicarle a Daniel qué cosa, la profecía de las 2300 tardes y mañanas que él no entendía. Y sigue diciendo en el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. Hay detalles importantes que vamos a ver en el tema que viene. Vamos a ver palabras específicas acerca de visión y otras cosas, porque van conectados con el otro tema que viene. Es decir, la conexión entre los 2300 días y las 70 semanas, no se la pierdan, mis hermanos, traten de venir. Gabriel es el segundo autoridad después de Cristo. Después de Cristo, porque el otro era Luzbel, pero cuando él salió del cielo, él tomó su posición en el cielo, también como un querubín cubridor. Entonces, mis hermanos, seguimos aquí en la profecía, para poder ver la estructura de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que es donde comienza las 70 semanas determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, el pueblo y la ciudad de Daniel. Tenemos que ver varias cosas que hay en el pasado. ¿A dónde estaba Daniel? Voy a hacer preguntas, me pueden responder. ¿A dónde estaba Daniel en ese momento? Cuando está recibiendo la visión, ¿cómo comienza? Diciendo, ¿en qué reino estaba? En el reino de los... Aquí está diciendo que en el año primero de Darío. ¿Quién era Darío? El rey, no, de Babilonia no, de los medos y los persas, que habían derrocado ya a los babilonios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Judá había sido cautivo, había sido llevado cautivo por los asirios, luego Israel, luego Judá, en el año que, a ver cómo están mis hermanitos, yo les voy a enseñar, no se preocupen, en el año, cuando Judá fue llevado cautivo, ¿no se acuerdan? En el año 606 al año 605. Acuérdense que ahora, como estamos hablando de antes de Cristo, los años ya no son como los que tenemos nosotros ahora. Y tengo que explicar un poco pausado, porque hay hermanitos que no han nunca escuchado esta profecía y quisieran entenderla. Por eso no decidí grabarla. Quiero hacer preguntas y quiero hacerlo un poco más motivado. Miren, los años antes de Cristo se cuentan de arriba para abajo. Lástima que no tengo una pizarra para escribir, porque hay bastantes cosas que escribir. De arriba para abajo. Por eso decimos desde el año 606 al 605 fue que Judá fue exportado. Babilonia se metió el rey Nabucodonosor allí en este año, y lo primero que hicieron no fue destruir la ciudad en el año 606-605. Lo primero que fue despojarlo de su autonomía política, de la teocracia de Israel. Se llevaron a los jueces, a los magistrados, al principado del pueblo, y acabaron con Israel. Se llevaron a todos los príncipes, y ahí lo tenemos en el capítulo 1 del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor está trayendo a estos a su lugar, a Babilonia. Ahí estaba Daniel, estaban los demás, pero eso fue en el año 605. Luego viene otro reino que está explicado en las profecías de Daniel capítulo 2, capítulo 7, en el capítulo 8 también, y en el capítulo 11. Luego de Babilonia, ¿quién venía? ¿Se acuerdan? Había un león alado, por ejemplo, en el capítulo 7. Luego venía un oso con 3 costillas en la boca, que tenía un lado más alto que el otro. Eran medos y persia. Amén, gloria a Dios. Luego venía, en esta profecía, por ejemplo, de Daniel 7, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. ¿Quién era? Grecia, alabado sea el Señor. ¿Y las 4 alas y las 4 cabezas qué significaban? Eran los 4 generales que venían después del primer general, que aparece este detalle en el capítulo 8. Dice, el primer cuerno que tiene el macho cabrío, que también era Grecia, es el rey primero, y el rey primero era Alejandro Magno. Aquí lo que estoy haciendo es un pequeño repaso para más o menos poder llegar a donde vamos nosotros ahora.
Este era Grecia. Los 4 generales eran Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, que se dividieron luego que Alejandro Magno, el cuerno pequeño, se partió solito. Y esto fue desde el año 539, que fue cuando cayó Babilonia, hasta el año 331. En el 331 luego viene una bestia terrible y espantosa, que es Roma. Los niños están respondiendo, alabado sea el nombre del Señor. Roma comienza su reinado desde el año 168, porque Grecia llegó del 331 hasta el 168 antes de Cristo, y Roma desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que saber a dónde nosotros estamos ubicados y a dónde ubicamos también la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas la estamos ubicando específicamente en un lugar donde el pueblo de Israel no estaba libre. El pueblo judío estaba cautivo, estaba pagando las asolaciones de las abominaciones que el propio pueblo había cometido. ¿Nos estamos dando cuenta? Aquello que una vez estudiamos en Levítico 26, ¿se acuerdan las maldiciones y las bendiciones que, por ejemplo, aparecen en Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28? ¿Se acuerdan de las bendiciones y las maldiciones que aparecen en Levítico 26? Y cómo el Señor había prometido en los versículos, en el mismo capítulo 26 de Levítico, en los versículos 18, 21, 24, 27 y 28, que por la maldad de ellos, Él iba a aumentar el castigo, ¿qué cosa? 7 veces más. Vamos un momentico a tocar allí para que ustedes vean. Levítico número 26. Levítico 26. Y miren, aquí en el versículo 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Qué es lo que significaba 7 veces más? ¿Se acuerdan cuando estaban los 3 jóvenes hebreos frente al horno? ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Calienten el horno, ¿qué cosa? 7 veces más de lo acostumbrado. No era que el horno tenía un botón especial, sofisticado, y calentaba exactamente la temperatura, aumentaba 7 veces más con exactitud, no. Era que era todo el calor, todo lo que tenía, era la intensidad del castigo a lo que se estaba refiriendo que ellos se iban a enfrentar. Tanto fue así que los que lo echaron en el horno, todos murieron. Y se da a entender entre los estudios que los que murieron fueron entre unos 8 a 16 personas, porque para lanzar desde lejos eran 3 hebreos, y para lanzar de lejos a 3 hombres que eran bien robustos, no eran cualquiera, la Biblia dice que los 3 hebreos estaban fuertes, aquí lo dice, y para poder lanzar desde lejos, para un horno que está tan ardiente, se necesitaban de 2 a 4 hombres que estuviesen fuertes para que pudieran lanzarlo y caer allá adentro. No sé si me están entendiendo, pero los que lo lanzaron murieron y perecieron todos por el calor, pero cuando cayeron allá adentro, se paseaban con uno que tenía semejanza al hijo de ¿quién? Al hijo de los dioses, según Nabucodonosor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí cuando está diciendo que iban a ser castigados 7 veces más, también lo dice en el versículo 21. Está hablando de la intensidad del ¿qué cosa? Del castigo que venía a Israel. ¿Y por qué venía tanto castigo para el pueblo de Israel y para Judá? Dice aquí: si anduvieren conmigo en oposición y no me quisieren oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 24 dice: yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más por vuestros pecados. Y en el versículo 27 y 28 nos dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Así que se repite 4 veces. Jehová diciéndole al pueblo: yo los voy a castigar a ustedes 7 veces más. El Señor está repitiendo varias veces que el castigo que le venía a Jerusalén era ¿qué cosa? Extremadamente grande. ¿Y por qué le venía este castigo tan pero tan grande a Israel? Porque Dios le dio una oportunidad demasiado grande a este pueblo para que proclamara su mensaje en el mundo entero. ¿Se acuerdan el pacto que habíamos visto aquí, que había hecho Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí? En el monte Sinaí, allí en Éxodo 19, versículos 5 y 6, ¿cómo Él lo dice? Él le dijo: yo os traje en ala de águila, ustedes serán mi especial tesoro. Pero Él le dice: si diereis oído a mi voz,
y hicierais mi pacto, ustedes van a hacer y van a hacer lo otro y van a hacer mi especial tesoro. Y todo el pueblo dijo a una, ¿qué cosa? Sí, esto haremos. Dios hizo un pacto con su pueblo. Luego en el capítulo 20 dictó la ley. Pero realmente, aunque hizo un pacto para que fuesen ellos testigos a todas las naciones y llevaran al mensaje y le dieran a conocer a las demás naciones su verdadero nombre, su ley y quién era su Dios, ellos no lo hicieron. Y esta primera oportunidad fue ¿de cuántos años? De 800 años. Fueron 800 años desde el año 1445 antes de Cristo hasta el año 605 antes de Cristo. 800 años de gran oportunidad que Dios le dio para su pueblo Israel. En esos 800 años, por ellos no haber hecho, sino que iban aumentando en maldad y en abominaciones y en toda una prevaricación que era rebelión del pueblo, apostasía nacional. Dios tuvo que traer sobre ellos, ¿qué cosa? El castigo. Cuando estudiamos Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9, el capítulo 9 de Ezequiel, ¿qué es lo que es? El capítulo 8 es el capítulo de las abominaciones. Y el capítulo 9 es el capítulo de ¿qué cosa? Del juicio de parte de Jehová, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Todo esto se va a repetir nuevamente al final de los días. Pero el juicio que le vino allí en Ezequiel era simplemente por toda la maldad y por todas las abominaciones del capítulo 8. Y miren lo que dice, por qué viene todo este juicio. Ezequiel capítulo 8, vamos a leer el versículo 6. Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Todo esto vino, mis hermanos, acuérdense que quien está aquí explicando y quien está hablando y quien está escribiendo es el profeta Ezequiel. Y él vivió antes, pero casi contemporáneo con Daniel. Y miren lo que escribió. Esto fue antes de que Israel y Judá fueran deportados. Miren lo que dice aquí, versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones de la casa de Israel que hacen aquí para alejarme de mi santuario, que era lo que le daba protección al pueblo de Israel. Un poquitico más arriba, en el versículo 4, dice, he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. ¿Qué era lo que le daba protección? La gloria de Dios. Cuando estudiamos el capítulo 9, 10 y 11, ¿qué fue pasando con esa gloria? Se fue yendo poco a poco. ¿Y por dónde se fue retirando? Por el oriente, primero del santuario, después de la puerta de afuera y luego en el oriente del monte. Así que se fue retirando. Ella no se quería ir, pero era tanta la abominación del pueblo que la gloria que hizo se fue completa, salió del pueblo. ¿Saben que dice la mensajera del Señor que esto sucede también con el pueblo nuestro? La gloria se va retirando poco a poco por las abominaciones del pueblo. Y dice que lo mismo y la misma matanza que se cumplió aquí en el capítulo 9 del libro de Ezequiel se va a ir cumpliendo específicamente y al pie de la letra, porque la matanza va a comenzar por el santuario y por los ancianos que están en el pueblo. Y hoy el pueblo de Israel espiritual es la iglesia bendita del séptimo día, pero ese no es el tema. Vamos a seguir. En el año 605 Israel cayó en las asolaciones más grandes que en el capítulo 26, desde el versículo 30 al 36 de Levítico, capítulo 26, de versículo 30 al 36. Repite vez tras vez la palabra asolaciones y desolación. El pueblo quedaba asolado o desolado cuando la presencia de Dios no estaba, automáticamente no tenía protección, estaba desolado, estaba asolado, y entonces cualquier enemigo podía venir, podía meterse, por muy grande que tenía la muralla, por muy fuerte que fueran sus puertas, ya no tenía la protección de Dios. El enemigo venía y acababa con ellos porque no estaba la gloria de Dios sobre ellos. Esto fue lo que pasó. Daniel se encontraba, vamos al capítulo 9 del libro de Daniel, se encontraba en esta situación. Daniel en el capítulo 9, cuando vamos leyendo, nos damos cuenta en el versículo 2, que lo que estaba haciendo Daniel era estudiando, están allí, Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel estaba estudiando la profecía del profeta, ¿quién? A ver si lo tienen allí. ¿De quién estaba estudiando Daniel? De Jeremías. ¿Y qué estaba estudiando Daniel allí? Porque son muchas las profecías que hay en el libro de Jeremías. Pero ¿qué es lo que estaba estudiando Daniel en el libro del profeta Jeremías? En específico había algo que él estaba estudiando. ¿Qué es lo que estaba estudiando? Las desolaciones. En otras palabras, él estaba estudiando Jeremías 25, versículos 11 y 12 y Jeremías 29, versículos 9 al 11.
En Jeremías estaba profetizado desde antes que viniera Nabucodonosor a Israel, estaba profetizado de que iban a venir y de que Israel iba a estar 70 años cautivo allí en Babilonia, porque no le habían dado a la tierra el reposo que requería y por todas las abominaciones. Entonces ellos estaban viviendo en esos 70 años. Cuando se da la profecía de Daniel 8, él lo que está diciendo es, los 70 años están por acabarse, los 2300 días. Y Daniel no tenía cómo conectar, escuchen bien, él no tenía cómo conectar la profecía de los 2300 tardes y mañanas, porque Daniel estudiaba las profecías. Por eso se le dijo, muy amado eres en el cielo. Porque él era alguien que estudiaba las profecías. Y ahora mismo que estudiamos aquí de la profecía. Pero Dios ama a aquellos que buscan la palabra profética más segura. Y como Daniel estaba estudiando estas profecías, él sabía perfectamente que solo faltaban 2 años para que se cumpliese la profecía de los 70 años y para que ellos salieran de la cautividad de allí. Pero sin embargo, ahora él dice, 2300 años más no puede ser, Señor. Él sabía el principio de día por año. Él sabía que cuando el profeta hablaba, un día equivalía a ¿cuánto? A 1 año en profecía. ¿Dónde podemos ver eso? Ya vamos a comenzar ya. Vamos a anotar por ahí, los que están anotando. Números 14:34. Números 14:34. Daniel sabía el principio, porque él estudiaba la Torá, que una semana profética también equivalía a 7 años. Una semana son 7 días. Así que una semana profética era una semana de años, que eran ¿qué cosa? 7 años. Y eso lo tenemos ahí en Levítico 25, versículo 8. Levítico 25, versículo 8. Ya tenemos otro texto más, y es en Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Y allí en Ezequiel 4, versos 5 y versos 6, nos da directamente, es impresionante lo que nos dice, día por año te lo he dado. Los profetas entendían eso perfectamente. Ezequiel 4, versículos 5 y 6. Y Daniel decía, si los 70 años están por acabarse, ¿cómo puede ser, Señor, de que en esa profecía diga hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado? La pregunta es la siguiente: ¿estaba el santuario construido? Para Daniel esto era una señal de que el santuario se iba a edificar y se iba a comenzar su purificación, porque él conocía que es lo que era purificación del santuario. Él conocía de que había que hacer un lavamiento, un ungimiento del santuario para comenzar con el ministerio del santuario. Y él decía, 2300 años más, ¿será que somos tan rebeldes que el Señor, en vez de terminar la profecía dentro de 2 años, ahora va a tener 2300 años más? Señor, no puede ser. ¿Cómo quedó Daniel cuando vio esa profecía? Convaleciente y ¿qué? Y enfermo. Él se enfermó. Y eso aparece en los versículos 26 y 27 del mismo capítulo 8. Por lo cual, aquí en el año 538, que era de donde se está hablando cuando comienza Daniel capítulo 9 y cuando se da la profecía de las 70 semanas, él está estudiando el libro de Jeremías, pero a la vez mira lo que él está haciendo. Volví mi rostro al Señor buscándole en oración y en ruego, en ayuno y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, a Daniel se le había dicho que él era santo en el capítulo 6 y en el capítulo 4. Se le había llamado justo el varón Daniel. Sin embargo, él se incluye entre los pecadores. Y a partir del versículo 5, mira cómo él dice, se incluyó con el pueblo que había pecado. Y él dice, es una justa venganza lo que ha venido sobre el pueblo. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahora, sigue diciendo en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Un poquito más abajo dice, en toda la tierra donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Es decir, en toda la oración del capítulo 9, Daniel lo que está haciendo simplemente es una historia, un recuento de la historia de los 800 años de apostasía del pueblo de Israel. ¿Estamos entendiendo? Ya vieron que en el capítulo 9 no hay ninguna visión, es la visión anterior. Y ahora dice, y no obedecimos
a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, a través de su siervo Moisés, a través de los otros profetas anteriores. Cuando Él está diciendo no obedecimos a tu voz, lo que está diciendo Daniel es no obedecimos tu pacto, porque en Éxodo 19:5 ahí está la voz de Jehová a quien el pueblo dijo a una, sí, esto haremos. Ahora sigue diciendo, y mira lo que dice, es impresionante lo que dice el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, ¿qué cosa? Pecamos. Y hay muchos que dicen que el pueblo de Israel no puede ser maldecido, nunca tendrá maldición, porque lo que está bendito por Dios nunca se maldice. Pero sin embargo, mira aquí, cayó la maldición sobre el pueblo de Israel una vez. ¿Y quién dice que no cayó nuevamente la maldición cuando fue destruida nuevamente en el año 70? La maldición cayó automáticamente cuando ellos fueron deportados, cuando fueron sacados de su ciudad. Por lo cual ha caído la maldición. Ha caído Deuteronomio 28 y Levítico 26 completamente sobre nosotros. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes y nuestros gobernantes. Trajeron sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahora, lo otro que viene en la oración es Daniel pidiendo ayuda, intercesión y favor por él, por su pueblo, por su santa ciudad y por el santuario. Mire, por ejemplo, el versículo 15, mire lo que dice: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y comienza a hablar, versículo 16, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte. Y ahí comienza, en el versículo 17 habla de santuario, por amor del Señor, por amor de ti mismo. No sé si se dan cuenta lo que está haciendo Daniel. Daniel quería que su ciudad fuera restaurada, ¿sí o no? ¿Para dónde oraba Daniel? ¿Han leído el capítulo 6 del libro de Daniel? ¿Hacia dónde oraba? Abría la ventana, pero la Biblia dice hacia dónde él oraba. ¿Hacia dónde? Hacia el templo oraba Daniel. Entonces Daniel quería que el templo fuera restaurado, reedificado nuevamente. Quería que su ciudad quedara, ¿cómo? Restaurada. Quería que su pueblo, el favor de Dios estuviese con su pueblo nuevamente. Por lo tanto, Daniel aquí lo que está haciendo es pidiendo, y escuchen bien la conexión, una segunda oportunidad. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, cuando el ángel te dice, desde que estabas orando al principio yo te oí y yo vine, ahora entiende la orden y entiende la visión, y empieza con la visión a partir del versículo 24 hasta el 27. Las 70 semanas es simplemente una segunda oportunidad, y vamos a verlo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es lo que le estaba dando Dios ahí? Una prórroga, una segunda oportunidad. 70 semanas son ahora para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Y cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo de los judíos, era Judea. ¿Y cuál era su santa ciudad? Jerusalén. Así que Jerusalén, la terrenal, tenía 70 semanas. En primer lugar, vamos a calcular ¿cuántos son 70 semanas? 70 por 7, ¿cuántos son? 490 años. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos dicen hoy en día, hoy en el cristianismo, miles y millones de cristianos dicen, el perdón de Dios no tiene límites. El tiempo de gracia. Oye, señores, hay millones y millones de cristianos que hoy en día dicen, una vez salvo, siempre salvo. Así mismo. Sin embargo, así mismo es. Exactamente. No, pero yo lo estoy diciendo, pero es por algo. Estos son los cristianos que por un lado dicen, una vez salvo, siempre salvo. Pero por otro lado están los judíos que dicen, una vez elegido, siempre elegido. No sé si estamos entendiendo y estamos cayendo en lo que vamos a ir ahora. Israel, una vez que esa nación Dios la escogió para siempre. Y nadie puede decir que Israel está excluido como nación de los propósitos de Dios para el tiempo final.
Oh, como si la misericordia de Dios fuera eternamente y él fuese un viejito bonachón que no corrige a sus hijos y no acabaría con el pecado para siempre. Él dice, cuando proclama su misericordia y su amor delante de Moisés, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, clemente, tardo para la ira. Cuando dice tardo para la ira, es que la ira un día llega. Dice al final del texto, pero que de ningún modo tendré por inocente al malvado. Así que llegaría un día en que esa ira iba a llegar, porque es tardo, es muy misericordioso, pero esa misericordia tiene un límite. Y esto es lo que está pasando hoy. Aquí Dios está haciendo una prórroga, está haciendo un alto. ¿Está bien, Daniel? Y de acuerdo al contexto que hemos visto ahora, Él está dando una nueva oportunidad al pueblo de Israel. Y si en esta oportunidad usted entra en caja, usted va a ser la nación favorecida que le va a enseñar el mensaje al mundo entero. La pregunta es la siguiente: ¿aprovecharon correctamente la oportunidad? No. Algunos, otros, la mayoría no. Como nación. No aprovecharon la oportunidad, me dicen mucho. Me dijeron por aquí que 70 semanas por 7 son 490 años. Eran días, pero bueno, años. Día por año te lo he dado. Aquí en esta profecía, porque yo no voy a calcular mucho en el día de hoy. Vamos a calcular en el estudio que viene y el estudio que viene. No dejen de venir, porque vamos a hacer varias conexiones lindas. En esta profecía dice, sabe pues y entiende, en el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya voy al versículo 27, lo que vamos a ver ahora en los cálculos. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí lo que estamos viendo es las 70 semanas, cómo están compartidas en 3. ¿Saben lo que está haciendo el Señor ahí? En este toque. Porque Él no dijo directamente decir 7 semanas y 62 semanas. Porque ustedes no creen que dijo habrá 69 semanas. Porque Él lo estaba haciendo a propósito. ¿Se acuerdan de la parábola que nosotros vimos en el Nuevo Testamento, donde habían 3 oportunidades para el pueblo de Israel? ¿Ustedes se acuerdan? Era lo que estaba sucediendo aquí, porque aún esas 7 semanas tenían que ver con la primera oportunidad, todavía con la primera parte de su cautiverio. Ellos acababan de salir, pero todavía como que para que vieran. Por ejemplo, las 7 semanas tienen que ver con la edificación de ¿qué cosa? De los muros. Eso lo vamos a ver ahora más claro. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Más la semana final dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Son 70 semanas. 7 más 62 más 1 son 70. 7 semanas, ¿cuántos años son? 7 por 7. 7 por 7. 40. Voy a leer un momento porque no lo leímos. Voy a leer cuántos son 7 semanas. Levítico 25, 8. Levítico 25, 8. Ya lo tenemos ya. Levítico 25, 8, miren lo que nos dice aquí. Y cortará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. La propia Biblia dice que 7 semanas de años son 49 años. Así que las primeras 7 semanas, ¿cuántos son? 49 años. Y ahora, como no van a calcular tan rápido y para aprovechar el tiempo, 62 semanas equivalen, 62 por 7 son 434. Así que tenemos 49 de 7 semanas y tenemos también 434 de 62 semanas, que nos dan un equivalente de 69 semanas, que son 483 años. Amén. Nos faltaba una semana y es la semana del versículo 27. Vamos a llegar ahí. Así que comenzamos ahora con la profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí la palabra determinada es la palabra chatak en hebreo. Es la palabra cortada. Estas 70 semanas están cortadas en una porción menor de una porción mayor
profética, y la única profecía que había antes de esta era la profecía de los 2300 días. Así que los 490 años son el inicio de la profecía de los 2300 días, porque Daniel por ningún lugar veía cómo iniciaba esta profecía. ¿Dónde está esta profecía? ¿Cómo empezamos? No se le dio el inicio. Y entonces aquí en el capítulo 9 el Señor le dijo: así Daniel, bueno, hay 70 semanas para tu pueblo y ahora mismo te voy a dar cuándo va a iniciar. Entonces el inicio se lo da en el versículo 25, que para allí vamos ahora. Este decreto tenía que hacer dos cosas. Dice que era para su pueblo y su santa ciudad. Para terminar la prevaricación. Si era para el pueblo de Israel, la prevaricación de quién era que iba a terminar. La prevaricación del mundo. Pues muchos dicen, no, cuando vino Cristo Jesús no se acabó la prevaricación. ¿Qué fue lo que le dije hace un ratico que era la palabra prevaricación? Miren, hay 6 palabras, escuchen bien. Hay 6 palabras en hebreo en el idioma hebreo para pecado. Escuchen bien. Está hierro, errar, aquí aparecen 2 o 3 palabras, iniquidad. La palabra más fuerte de todas las palabras para pecado en el hebreo es la palabra prevaricación. Una mejor traducción es la palabra rebelión. Cristo lo que iba a hacer aquí era que iba a terminar con la rebelión del pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo el pecado? ¿Hasta cuándo? Tantos años le había dado. En la parábola de los labradores malvados y el dueño de la viña, que le muestra las 3 oportunidades, que le muestra los 800 años, luego los 490 y luego con el hijo. Hermano, todo fue una historia completamente de rebelión y de pecado. Los mensajeros que mandaban para buscar los frutos, los mataban, los apedreaban, los golpeaban y acababan con ellos, el pueblo de Israel. En la segunda oportunidad le mandó mensajeros, siervos, más que los primeros. ¿Y qué hicieron con ellos? Lo mismo, de la misma manera. Al final dijo, bueno, este es mi hijo, vamos a enviarle a mi hijo. Quizás tengan respeto de mi hijo, que es el dueño de la heredad. Y cuando llegó el hijo le dijeron, este es el dueño de la heredad, matémosle y quedémonos con la heredad. Rebelión del principio hasta el final. Cuando Jesús estaba frente de ellos, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes, a los profetas, y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo debajo de su sala, pero no quisiste? Y entonces le dijo, vuestra casa es dejada desierta. Ahora venía asolación sobre la ciudad y se estaba cumpliendo perfectamente la profecía de las 70 semanas. Amén. Seguimos entonces. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿A qué fue que vino Cristo a esta tierra? Vamos un momentico al libro de Hebreos, el capítulo 9, y allí lo vamos a ver un poquitico más claro. Hebreos capítulo 9 y el versículo 26. Y nos dice allí, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí en la frase, cuando está diciendo en el versículo 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, estaba hablando del sacrificio de Cristo, que estaba poniendo el fin del pecado de su pueblo Israel. Cuando Él vino, Mateo 15, versículo 24, Él dijo, yo no he venido a otra gente, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando envió a sus discípulos, Mateo 10, versículos 5 y 6, ¿cómo fue que le dijo? En casa de gentiles no vayáis, en casa de los samaritanos no entréis, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por algo Él lo estaba diciendo. Cristo sabía cuando vino a esta tierra, cuando Él andaba en esos 3 años y medio de ministerio, que había algo en especial en el pueblo de Israel, que su misión era únicamente con ellos, enfocado en ellos, enfocados en Judá, porque ya le quedaba muy poco tiempo de oportunidad. Fue especialmente lo que hizo en los primeros 3 años y medio. Pero vamos a seguir. Dice que estas 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo y sobre la ciudad, para poner fin al pecado, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar ¿qué cosa? La iniquidad. ¿Quién era que tenía que venir a esta tierra y su sacrificio ser la expiación del mundo? Expiando la iniquidad. Vamos un momentico a Isaías 53. Isaías 53, los versículos 10. Bueno, voy a leer el versículo 10 y 11. Isaías 53.
Y lo que estamos haciendo aquí es desglosando, viéndolo paso por paso, toda la profecía de las 70 semanas. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en... ¿Qué dice ahí? ¿Qué puso su vida en qué? En expiación, ¿por qué cosa? Por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Acaso es la misma expresión que acabamos de ver en Daniel 9:24? ¿Y eso lo hizo quién? En el versículo 7 dice, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda enmudeció delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Aquí está hablando de Cristo Jesús, una de las profecías más grandes y mesiánicas que hay en todo el Antiguo Testamento, pero como la que estamos revisando ahora no hay. Mira lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos. Y es exactamente para expiar la iniquidad, y era la iniquidad de ellos, la iniquidad del pueblo. Sabemos que su sacrificio es suficiente para todos aquellos que acepten esa sangre y ese sacrificio, para todos aquellos que hayan caído en manos del Dios vivo. Pero sigue diciendo la profecía en Daniel 9:24 que esas 70 semanas eran determinadas para expiar la iniquidad y para traer la justicia, ¿qué cosa? Perdurable. ¿Y quién es la justicia perdurable? Ay, mira, hermano, tenemos muchísimos versículos. Por ejemplo, vamos a uno de ellos, en Romanos capítulo 5. La justicia es Cristo Jesús. Ahí mira, ahí lo dice Romanos capítulo 5. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, ¿qué cosa? Eterna. Por eso allí nos habla de qué cosa? De justicia perdurable. En Malaquías 4:2, que ahorita estábamos hablando del sol de justicia, no nos dice que en sus alas trae salvación. ¿Quién es el sol de justicia que había de venir? Era Cristo Jesús. Tenemos muchísimos pasajes de que la justicia de Cristo, Él era quien iba a traer la justificación, ¿qué cosa? Por la fe. La justicia perdurable. Daniel 9 dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando nos dice que tenía que sellar la visión y la profecía, ¿de qué visión estaba hablando? Necesito participación porque en el próximo tema yo creo que no va a haber. ¿De qué visión? De las 70 semanas. Dice que iba a traer la justicia perdurable, iba a traer la visión, a sellar la visión y la profecía. La palabra sellar, ¿qué es lo que significa? A ver. Cuando a Daniel se le dice, tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo, por lo menos aquí en el libro de Daniel. Sella lo que eso no es para ti, terminó ahí, concluyó. Mira, esa profecía de Daniel 8 hasta Daniel 12, tú no la vas a entender. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso no es para ti, Daniel. Eso no es para ti. ¿Entiendes? La palabra sellar es concluir. ¿Y cuándo fue que se concluyó esta profecía y esta visión? ¿Alguien me puede decir? En el año 34, en el año 34. Vamos a verlo con Esteban, con el apedreamiento de Esteban. Vamos un momentico a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Ustedes saben que el Esteban tuvo un paralelismo exacto desde el capítulo 6. Él tiene un paralelismo en el versículo 8 al 15, en el arresto de Esteban. Le pusieron falsos testigos, hicieron todo lo que hicieron con Cristo, lo hicieron también con Esteban. Un paralelismo exacto. ¿Y saben por qué es este paralelismo exacto? ¿Saben por qué? Porque a la mitad de la semana, de la última semana, tenía que morir el Mesías, y ahí se estaba decidiendo y se estaba determinando lo que se iba a derramar sobre el desolador, que lo vamos a ver en un momentico. A la mitad de la semana el pueblo estaba decidiendo con la muerte del Mesías que la sangre de él iba a caer sobre ellos. Pero también al final de la profecía, con el apedreamiento de Esteban, se acababa la oportunidad completa para el pueblo de Israel. Y entonces ya en el año 70 era que venía la completa destrucción. Pero tenía que haber un paralelismo exacto entre el año 31 y el año 34. En esos últimos 3 años y medio, donde ya la oportunidad de predicarle al pueblo de Israel no era solamente de Cristo, que había venido a las ovejas perdidas de Israel, sino ahora era de los discípulos que iban a predicar desde el año 31 hasta el año 34, únicamente y enfocados en el templo y en el pueblo de Israel, las verdades de aquel que había subido al cielo. Sí, mi hermanita.
Y a la vez, eso de la oveja perdida de la casa de Israel, también se tiene una doble aplicación para este tiempo. Bueno, y acuérdate que nosotros dimos un sermón ahí arriba donde la sierva del Señor le aplica, y la palabra del Señor, nosotros somos los israelitas de ahora, los israelitas modernos, y nosotros estamos en la última oportunidad según el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Las 3 oportunidades que le fueron dadas al pueblo de Israel, los 800 años, después los 490 y al final su hijo, se han cumplido cada una de esas oportunidades, y según el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, estamos en la última oportunidad. La primera oportunidad llegó hasta el año 1888 cuando rechazaron el mensaje. Ese es otro tema, pero se ha ido cumpliendo toda la historia de nuestra iglesia adventista, y ahora estamos en la última oportunidad, en la oportunidad del hijo, y dice que acusan, clavan y matarán al hijo en la persona de sus mensajeros, y son varias citas la que hemos tocado con respecto a esto. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí miren lo que nos dice de Esteban en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Hechos, Esteban está haciendo, cuando acusan a Esteban y le dan un chancecito para Esteban defenderse, antes lo estaban acusando, pero los que estaban en el concilio, que lo estaban acusando, cuando Esteban comienza a hablar, se convirtieron en los acusados. Porque cuando Esteban comienza a hablar, el Espíritu Santo lo ha tomado, y este varón era lleno del Espíritu Santo, y cuando él comienza a hablar, lo que destapa es la historia completa del pueblo de Israel, y su defensa fue simplemente decirle a ellos que ellos eran hijos de los matadores, y ellos eran igualitos a ellos. Mira lo que dice: duro de servir, versículo 51. E incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Saben lo que le dijo Esteban a ellos? Ustedes han hecho y ustedes han cometido el pecado imperdonable. Resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes ya no tienen perdón. Y ahora mismo, en este momento, cuando ustedes me apedreen a mí, ya ustedes van a sellar su decisión, porque Esteban, como profeta, como siervo de Dios y como inteligente que era, porque aquí lo dice en el capítulo 6, era tanta la sabiduría que ninguno de los del concilio, ni siquiera Pablo, pudo, con el conocimiento que tenía Esteban, sabemos que no era él, que era el Espíritu Santo, pero ellos sabían que en ese año 34 se iba a decidir algo, y ellos estudiaban todas las profecías de los profetas. Ellos sabían lo que Esteban sabía. Ahora mira lo que dice, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Pero ya voy directo. Oyendo estas cosas, dice que crujían sus dientes contra Esteban. Y ahora vamos a ver cómo se selló la visión y la profecía de Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio, y esta palabra vio en el griego es visión, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así que Esteban vio una visión, pero no se quedó callado. Mira lo que dice. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban tuvo una visión y vio al Hijo. Y le estaba mostrando al pueblo a dónde estaba en el presente. Es decir, estaba declarando una verdad presente para el pueblo. Pero era tanto el pecado, tanta la rebelión, tanta la apostasía, que el pueblo no podía ver a dónde estaba Jesús. Solamente habían unos pocos que lo habían seguido con la fe espiritual. ¿A dónde estaba Cristo? Él estaba declarando que Cristo estaba en el lugar santo del santuario celestial. Esteban era profeta. Y esa visión que tuvo Esteban era para sellar la visión y la profecía. Esteban fue el último de los profetas que tuvo el pueblo de Israel y fue el primer mártir cristiano. Hoy siempre se dice, Esteban es el primer mártir cristiano, pero nunca se dice que fue el último de los profetas. Él estaba sellando la visión y la profecía. Y cuando habla de ungir al santo de los santos, dice que esta profecía de las 70 semanas también era sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, era para ungir al santo de los santos. ¿A quién se refiere allí? ¿Quién es el santo de los santos? Cristo. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien no tiene otra idea? Ahí la palabra que utiliza en el hebreo es Kodesh Kodashim. Mayormente en Levítico y en Número, y aquí tengo bastante estudio sobre eso, en Levítico y en Número, esa palabra Kodesh Kodashim, cuando se unía, era para ungir como tal lugar sagrado, era para hacer la unción del santuario antes de comenzar el ministerio. Escuchen bien lo que estamos diciendo aquí.
En esas 70 semanas se tenía que definir, aquí lo que está hablando en Daniel 8, el santuario sería purificado primeramente ante la purificación del santuario, que sería en una fecha posterior a las 70 semanas, tenía que comenzar obviamente el ministerio en el santuario celestial. Amén. Pero para comenzar el ministerio en el santuario celestial, después de la muerte de Cristo, cuando Él resucita, ¿qué hace Cristo? Asciende al cielo. No me toque, no he llegado a mi Padre, ¿verdad? Pero Él subió ¿a qué? ¿A hacer qué cosa? A llevar la primicia. Luego cuando Él baja y está los 40 días, que vuelve a subir al cielo, ¿se acuerdan que hasta el día del Pentecostés, que cayó el Espíritu Santo, hubieron 10 días? Porque Él estuvo 40 días en la tierra y el Pentecostés fue a los 50 días de la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Qué hubo en esos 10 días? Según la Biblia, cuando estudiamos el libro de Deuteronomio, Levítico y Números, en esos 7 días, eran 10 días, 7 días se purificaba el santuario, echándole el aceite sagrado al lugar santísimo y a cada uno de los muebles del santuario. Cuando Cristo asciende, en esos 10 días, lo que estaba haciendo era 7 días para ungir el santuario, cada uno de los mobiliarios por donde Cristo iba a pasar. Y habían 2 días y medio casi de ungimiento ¿de quién? Del santo que iba a oficiar. El sacerdote también se llamaba Santo de los Santos. El mismo aceite, escuchen bien porque esto es lindo lo que estamos estudiando aquí. El mismo aceite que se escogía para ungir el santuario y cada uno de los mobiliarios, el mismo santuario que iba a empezar a oficiar, ahora el sumo sacerdote, era el mismo aceite que se echaba ¿quién? El sumo sacerdote que iba a oficiar, era el mismo aceite. Y ese mismo aceite que sirvió al Santo de los Santos, al santuario que iba a comenzar en el cielo, ungió en el Salmo 133, el ungimiento de Aarón, que era una tipología de Cristo cuando él iba a ser ungido en el santuario celestial. Se le echó tanto aceite en ese día de Pentecostés en su cabeza que chorrió por sus barbas, dice que corrió por el borde de las vestiduras y cayó ahí en el monte de Sión, donde el Señor envía bendición y vida eterna, como un rocío. El aceite fue ungido el santuario y fue ungido el santo sacerdote que comenzaría con el ministerio en el santuario celestial. Pero ese aceite cayó sobre los discípulos como lengua de fuego y allí comenzó el día del Pentecostés. Era más importante lo que estaba sucediendo en el cielo que lo que estaba pasando en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede entender el Pentecostés a menos que no entendamos lo que está sucediendo en el cielo. Así que en el capítulo 9 y el versículo 24, esas 70 semanas eran únicamente para el pueblo de Israel por una secuencia de acontecimientos que iban a suceder específicamente del Mesías en favor de su pueblo, pero su pueblo estaba ciego, no lo vio, no lo quiso. Fue un pequeño remanente que el Señor tuvo que sacar para poder seguir la línea y la historia de su pueblo en esta tierra. Las 70 semanas terminan con la muerte de Esteban. Con la muerte de Esteban, allí termina. Y eso vamos a comenzarlo ahora. Ahora que comienza esto. Déjame ver qué hora es. 2:24. Vamos a ver si llegamos hasta la hora. Todavía no hemos empezado. Pero bueno, yo quisiera terminar esto aquí vamos a ver qué hacemos. Ya sabe pues y entiende. Versículo 25. Hermano, abran sus Biblias. Vamos a tener la Biblia en la mano. Sí, Daniel 9:25. Eso es lo que estamos estudiando nosotros. ¿Ya? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿qué cosa? Príncipe, habrá 7 semanas y 62, ¿qué cosa? Semanas, y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, este decreto, esa palabra orden, es la misma palabra dabar. En hebreo es la palabra decreto. Este decreto que se iba a dar aquí ahora tenía que hacer 2 cosas. Esas 2 cosas que tenía que hacer este decreto era ¿qué cosa? Restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuántos decretos hay los que han estudiado la profecía? ¿Alguien ha estudiado el libro de Esdras y de Nehemías? ¿Lo han leído bastante? ¿Se acuerdan cuántos decretos hay? Dice el hermano que son 3 decretos. ¿Son 3 decretos? Tenemos un decreto que es el decreto que se da en Esdras capítulo 1. Apunten rápido. Esdras capítulo 1, versículos 2 al 4. Ya en los últimos dos versículos
del libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36, los últimos 2 versículos. Allí se encuentra también el decreto de Ciro. Este es el decreto de Ciro el Grande. Son 4 decretos, en verdad son 3 decretos y una orden que se le da a Nehemías, que se toma como un decreto, y muchos comienzan con ese decreto en el año 404. Vamos a ver si vamos un poquitico más rápido. Cuando yo hable, segunda de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36, segunda de Crónicas, capítulo 36. Hermanos, tienen que apuntar porque esto es importante, esta profecía es importante. 26. Segunda, esta profecía es para que le expliquen ustedes, esto no es para que yo aquí lo esté explicando siempre, no solo tienen que explicar ustedes, y un día vamos a estar parados frente a los grandes tribunales y le van a decir que si mira, ya estamos en la gran tribulación, mire el anticristo ahí donde está sentado, mira cómo se han raptado una cantidad de gente, la gente ya está en el cielo, y usted va a decir, todo eso es mentira, pero usted tiene que tener un fundamento. Cada uno de nosotros tenemos que tener un fundamento. Si no estudiamos la palabra del Señor, nunca vamos a saber cuál es el decreto verdadero, qué ha pasado con esos 2000 años que han puesto para poner la última semana ya. Así que pongamos los ojos bien abiertos, los oídos en función, y que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Vamos a segunda de Crónicas para que vean el decreto. ¿Ya? Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y los últimos 2 versículos son el versículo 22 y el versículo 23. Hermanos, yo creo que nosotros hemos venido aquí a estudiar la palabra del Señor. Amén. Amén. Y tenemos que gozarnos por esto. Amén. Y ahí te habla en el primer año de Ciro, rey de los persas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 22 y 23. Y en el capítulo 1 de Esdras se repite el mismo decreto en los versículos de 2 al 4. Aquí este decreto, si nosotros leemos bien, este decreto en los versículos 3 y 4 es para que vayan los hijos de Judá y construyan la casa del Señor. Esa casa de Jehová era el templo de Dios. Nosotros estamos estudiando el capítulo 9, versículo 25. En el versículo 25, el decreto tiene que lograr 2 cosas. ¿Se acuerdan que en el año 605 Nabucodonosor entró y no destruyó todo, sino que lo que hizo fue deportar, quitar el reino, quitar las leyes, quitar a los jueces, quitar todo, la teocracia de Israel y todo lo demás? ¿Se acuerdan? Pero ¿cuándo fue destruida? ¿Quién me da la fecha cuándo fue destruida Jerusalén? Que fue quemada la casa, el santuario y todo lo demás. Ahí está en segunda de Crónicas, capítulo 36, la destrucción, y cómo el santuario, y cómo los muros, y cómo todo iba a ser barrido, consumido en fuego, iba a ser quemado. ¿Cuál es el año? El año 586. Año 586. 19 años después, vendría nuevamente Nabucodonosor, acabaría y arrasaría con toda la ciudad de Jerusalén, y los muros y toda la ciudad iba a ser consumida con fuego. Eso lo dice la palabra del Señor, todo eso está en la Biblia. Amén. El decreto tiene que lograr 2 cosas: restaurar y edificar. Así que no solamente el decreto tenía que ser un decreto que edificara toda la ciudad de Jerusalén, todo el santuario, todos los muros, que va incluido en la edificación y reedificación de toda la ciudad, y clean, broche de oro, todo edificado lindo, y qué lindo. No solamente tenía que lograr el decreto que fuera edificado, sino que fuera restaurado, que fuera restaurada su teocracia, su autonomía política. Miren, la casa fue construida desde el año 515, porque el primer decreto que dimos ahí en Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4, que dio Ciro el Grande, porque hay 2 Ciro y también hay 2 Darío. Ese primer decreto, salieron los de Judá hacia allá, hacia Jerusalén, a edificar la casa, y los que conocen la historia saben perfectamente que el pueblo de Israel salió contento de la cautividad, a edificar la casa, y echaron los fundamentos, hicieron todo lo demás, pero luego le fue cogiendo el cansancio y el sueño, y en vez de fijarse en la casa de Dios, comenzaron a edificar sus propias moradas. ¿Se acuerdan? Lo que han leído ahí. Se fueron a edificar sus propias moradas. ¿Cómo es eso de que Dios levantó un rey pagano y Daniel le contó la historia de que hacía 200 años atrás, dándole la profecía de Isaías 44, Isaías 45, de que Jehová lo había llamado por nombre antes de que naciese, antes del vientre de su madre? Y ahora aquí Ciro está diciendo, miren para que, vamos a ver eso un momentico, estamos atrasados ya. Segunda de Crónicas, miren para que ustedes vean lo que está diciendo Ciro aquí. Esto es impresionante lo que dice Ciro. Esdras capítulo 1, miren lo que él dice.
en el año primero de Ciro, rey persa. Acuérdense que se unieron los medos y los persas, y los que conquistaron fueron Darío el medo y Ciro el persa. Pero el otro Darío que da el otro decreto no es Darío el medo, que es Darío el grande, sino Darío primero es el que da el segundo decreto que vamos a ver ahora. Por eso la historia hay que entenderla, hay que estudiar la palabra del Señor, porque todo está aquí. Pero vamos a ver, dice, en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Amén. Amén. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. Dense cuenta que ahí en Jeremías hay algunas biblitas que tienen una letrica pequeñita y te llevan directamente a Jeremías 25 y a Jeremías 29. Los mismos textos que dimos ahorita, donde el pueblo iba a ser cautivo. ¿Cuántos años? 70 años. Y está arriba también en 2 de Crónicas 36, versículo 21 en adelante. Para que haya gozado todo el tiempo de sus asolamientos, todo el tiempo que el Señor le había dado. La casa fue quemada y todo lo demás. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey persa, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito y por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro. Y ese es un decreto. Cuando el rey es el que habla, cuando hace carta, cuando emite y cuando él dice directamente al pueblo que hay un edicto, que hay que hacer una orden, eso es un decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo es eso de que un rey pagano que nada tiene que ver con Dios ahora diga: Jehová me ha dado todos los reinos del mundo y me ha mandado a que edifique casa? El problema es, lo que conocen la historia, que Daniel le habló a Ciro y le dijo todas las cosas, y entonces él dice: que el Señor me conoce desde antes que yo naciera. Yo no puedo creer eso. Así que Jehová hizo eso, y que él sabía que yo iba a ser el jefe de todo el mundo prácticamente, porque fue jefe de todo el mundo en ese tiempo. Bueno, entonces salgan, acaban de salir y edifican la casa de Dios. Y ahora un rey pagano diciéndole al pueblo de Dios que edifiquen su casa, y el pueblo de Dios se quedó con los brazos cruzados. No hicieron nada. Por eso es que tuvo que venir un segundo decreto. Y el segundo decreto lo tenemos allí en Esdras, capítulo 6, versículos del 1 al 15. También lo tenemos en el capítulo 1 completo del libro de Ageo. Y allí en el libro de Ageo es donde se da la historia de que ellos se habían quedado rezagados, se habían quedado así, y fueron a edificar las otras casas en vez de la morada de Dios. Entonces, con el decreto que dio Darío, otro rey pagano ahora diciéndole al pueblo de Dios: vayan a edificar la tierra, a la casa de Dios. Ya la casa estaba edificada para este entonces. Se edificó primero la casa, después se va edificando el muro y se va arreglando toda la ciudad, pero lo primero que fue edificado fue la casa. Entonces, el decreto de Darío fue en el año 520. Póngalo ahí, en el año 520. ¿Y en cuántos años lo que han estudiado terminó de edificarse la casa de Dios, el santuario, el templo? ¿En cuántos años? Se tomaron 5 años, y en el año 515, acuérdense, los años van bajando, 520 al 515 fue edificada la casa. Allí fue terminada la casa de Dios, el templo del Señor fue completamente terminado. La pregunta es la siguiente: el primer decreto, el de Ciro, es el decreto que nos está dando aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿por qué ese decreto no es el que cuadra? Porque Sí. tiene que estar Israel restaurada como nación. Amén. La teocracia tiene que estar restaurada. Amén. Y el templo. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no me está diciendo aquí en el texto de Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar al templo, eso no es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo Jerusalén. Amén. Entonces, el decreto de Ciro no cuadra. Y cuando vamos al decreto de Darío, no cuadra tampoco, porque el decreto de Darío lo único que hizo fue confirmar aquel decreto que había dado Ciro, y entonces fue que el pueblo pudo terminar la casa. Ese es el segundo decreto. Ninguno de los dos decretos. Sin embargo, hay personas, hay grupos cristianos que comienzan con el primer decreto y por tener un mal principio tienen un mal final. Así que es importante entender todas estas cosas. Tenemos otro decreto, que es el cuarto decreto, y vamos a ponerlo ahora y luego retomamos el tercero y lo vamos a poner de último. El cuarto decreto lo tenemos allí en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Yo no voy ni a leer siquiera porque si no me da tiempo. Y este es un permiso que le da Nehemías, el rey, porque Nehemías estaba muy triste en el capítulo 1, y en el capítulo 2 nos cuenta la historia
de que él estaba frente a la mujer, la esposa del rey, y entonces le dice, pero ¿qué es eso de que está triste así? Era el copero y era muy amado delante del rey, y él le cuenta toda la historia de su pueblo, y él le dice, dale, vaya a edificar los muros. Este decreto fue en el año 444, año 444, y fue el permiso que le dio el rey a Nehemías para que fuese a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. A ver, este decreto, este permiso, ¿cuadra con la profecía? No. Sin embargo, los testigos de Jehová y muchísimos otros comienzan con el 444 por el decreto de Nehemías. Pero si no hay un buen principio, no hay un buen final. Miren qué importante es todo lo que estamos estudiando. Amén. Pero lo que dice la profecía es, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahora 7 semanas y 62 semanas, el decreto correcto fue el que dio Artajerjes. Y eso se encuentra en el libro de Esdras. Es el tercer decreto. El primero Ciro, segundo Darío, el otro que vimos ahora fue el de Nehemías, y el tercero, el verdadero, es el de Artajerjes, en Esdras capítulo 7. Y este es el decreto correcto, mis hermanos. Este es el decreto que restablece, restaura y reedifica toda la ciudad de Jerusalén. Esdras capítulo 7. En el versículo 7 nos dice, Esdras capítulo 7. No, Asuero era su padre. Este es Artajerjes. Asuero es Jerjes. En el versículo 7 dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y los sacerdotes levitas y cantores y porteros, y sirvieron en el templo en el 7º año de rey Artajerjes. Le damos gracias al Señor por este versículo que está aquí en la Biblia. Este versículo es una piedra de toque. El 7º año de rey Artajerjes, ¿qué año es? En el año 465 muere Jerjes. Jerjes es Asuero, el esposo de Esther, que fue el padre de Artajerjes. Él muere en el 465, pero como ya era en el otoño, el hijo le sucede en el trono en el 464. Y esa información está donde quiera. Y desde el 464 hasta el año 457. Ay, hermano, no están cogiendo, tengo que ir más despacio. El problema es el tiempo, que no me da. Miren, hermano. Desde el 465 muere Jerjes, el padre de Artajerjes. El hijo le sucede en el trono al otro año, en el 464. Ya súmenle a menos 464, decimos menos porque es antes de Cristo. Súmenle a menos 464, 7 años. Y acuérdense que cuando hay una suma de positivo con negativo es menos. Restar. El mayor y menos el menor. Y lo que le va a dar va a ser 457. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esta es la fecha exacta del decreto. Y vamos a ver ahora si este es el decreto correcto que comienza la profecía de las 70 semanas. Vamos allí. Esdras capítulo 7. Miren, mi hermanito. Desde que comienza el capítulo 12, el capítulo 7, en el versículo 12, miren lo que dice. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden. Y ahí la palabra que aparece en el hebreo es decreto. Hermano, yo les insto a que busquen. Por mí es dada la orden o el decreto que todo aquel en el reino del pueblo de Israel, sí, va dando el decreto poco a poco. En el versículo 15, miren lo que dice: que den ofrendas voluntarias cuya morada está en Jerusalén. Miren cómo es este decreto de hacer y construir la ciudad completa. Ya está diciendo ya que la morada ya estaba hecha ya la casa, el templo ya estaba hecho. También lo dice el versículo 16, la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y el templo está hecho. Versículo 17 también dice que la casa está hecha, el templo está hecho. Y ahora miren lo que dice a partir del versículo 21, y aquí es donde podemos ver más claramente que esto es un verdadero decreto. Por mí, Artajerjes rey, es dada la orden
a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sin sal, sin medida. Es decir, ahora se podía cobrar, ¿qué cosa? Se podía cobrar impuesto a ti, que tenía que ser ahora soberano Israel. Dice el versículo 23, todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey? Vamos al versículo 24. Versículo 25, dice, para ir más rápido. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes, tu Dios, pon, escuchen para acá, mi hermano, pon, ¿qué dice allí? Jueces y gobernantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén? En este decreto el Señor estaba restableciendo, ¿qué cosa? La teocracia del pueblo de Israel. Ahora ya había gobierno, había jueces, ya había corte legislativa, ya teníamos ya la ley, por un lado civil, la ley civil, y por otro lado la ley de Dios. Mira lo que sigue diciendo: gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, todos los que conocen las leyes de tu Dios, es decir, la ley de Dios, y al que no la conoce las enseñarás. Es decir, la ley de Dios quedará separada de la ley civil, y ahora vas a enseñar la de Dios y vas a enseñar la ley civil. Dice, y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios, la ley del rey, sea juzgado prontamente a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Así que había pena de muerte, había multa, había encarcelamiento, ya había ley y había teocracia en el pueblo israelita. El único decreto de todos los decretos que juega perfectamente con la reconstrucción, reedificación y restauración del pueblo de Israel, de toda la ciudad de Jerusalén, es este decreto. Más ningún otro decreto. Así que dice, nuevamente, vamos al versículo 25 de Daniel 9, donde estamos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿no le suena eso un poco motivador? Desde la salida de la orden. Ahora miren la otra palabrita motivadora. La orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Miren, hermano, la gente que dice que el perdón de Dios no tiene límite. La profecía de la segunda oportunidad que Dios le daba al pueblo de Israel tenía un desde, es decir, tenía un comienzo. Ese es el comienzo que Dios le está dando a Daniel para la profecía de los 2300 días. Y le dice, este comienzo de la profecía va a ser con tu pueblo, porque primeramente lo que hace Dios es juzgar al pueblo. Desde un comienzo hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, va a haber 69 semanas en el lapso del decreto de Artajerjes, en el 457 hasta el año 27, que por ahora vamos a verlo en un momentico. Es decir, había un desde y un hasta. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 18? Vamos un momentico a Mateo capítulo 18 y van a ver algo bello allí en Mateo 18. Jesús sabía lo que estaba diciendo y Jesús sabía lo que él estaba haciendo. Que no se le olviden que Jesús fue quien inspiró a los profetas todas estas profecías y que él estudiaba la palabra de los profetas. Mateo 18, versículos 21 y 22. Y Pedro le preguntó allí. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermanita. Entonces, para resumir lo que he recalcado, las 70 semanas es el tiempo de oportunidad que le da Dios al pueblo de Israel para que se pusieran a cuenta con él, que nunca se pudo. Porque primeramente no lo habían hecho. Ya. Y no solamente y para tiene eso. un límite, que es desde el 457 Hasta el tenía un año límite. 27. El sábado que viene lo vamos a explicar un poco más profundo y ahí con numerología y cosas. Miren lo que dice aquí, porque vamos a explicar los 2300 desde mañana también, si Dios nos lo permite. Miren lo que dice el versículo 21 y 22 de Mateo 18. Dice, entonces se le acercó a Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta. A ver, en la profecía no había un hasta. Sí. No te digo hasta, sino hasta 70 veces 7. En la profecía aquí dice, desde la salida de la orden hasta.
Y cuando nosotros vamos arriba, el versículo 24 nos dice, 70 semanas están determinadas ¿para qué? Para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿Con quién estaba hablando Jesús que tenía que perdonar a quién? A los samaritanos, A Israel. a los que estaban afuera, a los gentiles, a mi hermano que pecaba contra mí. Es decir, sobre los israelitas había un hasta de 70, ¿qué cosa? Semanas, y eran 490 años. Así que aún en Mateo, Jesús estaba hablando de eso diciendo, el perdón de Dios sí tiene límite, y el límite de Dios para con Israel son 490 años. Entonces el 70 veces 7 es eso la... El límite que Dios le da a su pueblo, hoy en día, ahora es profético. Ese límite ya casi está llegando a su final en la iglesia bendita del séptimo día. Miren, hermanitos, esto está tan claro en la Biblia, es tan lindo y tan clara la profecía, que cuando uno lo ve, los ojos se te van abriendo poco a poco. Y mientras más le pedimos al Señor, el Señor nos va mostrando a través de su Espíritu Santo. Mira lo que dice. Sabe pues y entiende, vuelvo a leer, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde que es el principio, tiene que ver con Jerusalén, y hasta que es el final, tiene que ver con el Mesías. Ahora, lo que va a hacer Daniel en todo lo que viene del capítulo es hablar de Jerusalén, del Mesías, de Jerusalén y del Mesías. Él no lo da en forma lineal, sino que va hablando de los sucesos que pasan en Jerusalén y los sucesos que pasan en el Mesías. ¿Qué es lo que dice? Desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. No dice habrá 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, tienen que ver con la edificación de Jerusalén, que se completó en el año 408. Esta es la historia, pueden buscarlo donde quieran. En el año 408 se cumplieron los 49 años. El año 457, que fue cuando comenzó el decreto, usted le suma 49 años, y cuando usted resta 457 menos 49 da 408. Así que, y ahorita le dije que si ustedes nunca se han preguntado cuando leen esta profecía, ¿por qué el profeta no se ahorró bolígrafo, no se ahorró pluma y puso, habrá 69 semanas? ¿Por qué puso 7 semanas y 62 semanas? El problema es que Dios, a través del profeta, nos está mostrando a nosotros que tanto las 7 semanas son importantes como las 62 semanas también son importantes. Porque las 7 semanas tenían que ver con Jerusalén y las 62 semanas tenían que ver con el Mesías. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos son profecías, cronología. Son ruedas que ruedan sobre otras ruedas. Profecías de tiempo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos, ¿qué cosa? En tiempos angustiosos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue que se edificó la plaza y el muro? ¿En tiempos de tremenda libertad y de mucha liberalidad del pueblo? Eran tiempos reales de angustia. Pueden buscarlo en Nehemías capítulo 4, versículo 5, en el capítulo 2 del libro de Esdras, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en los versículos 19 del capítulo 2 de Esdras. Se edificó la ciudad y el muro en tiempos angustiosos. Miren, hermano, lo que hay ahora también lo había en los días de Esdras y de Nehemías. Había una triple alianza, pero terrible. Estaban oponiéndose completamente al pueblo. Estaban siendo utilizados por Satanás para que el templo, la ciudad y los muros no se edificaran, porque Satanás sabía lo que venía con esa profecía. Él sabía que esa profecía estaba indicando la venida del Mesías, porque Satanás estudia la profecía y ya él sabía ya lo que se le había dado a Daniel, y él sabía que quien le había dado esa profecía a Daniel era Gabriel, y cuando Gabriel hablaba venía de parte de Dios. Así que Satanás conocía la profecía, pero Dios conoce la profecía, y Dios es quien tiene el control del tiempo y de todas las cosas. ¿Cómo estaban construyendo cuando Esdras y Nehemías? ¿Ustedes no se acuerdan cómo estaban construyendo? Con una mano tenían la pala y con la otra mano tenían la espada. Y la triple alianza eran Tobías, Sanballat y Gesem. ¿Se acuerdan? No dejaban al pueblo de Dios con prisa. Pero bueno, vamos a seguir. Sigue diciendo. Versículo 26. Después, escuchen para acá. Después de las 62 semanas se quitará, ¿qué cosa? La vida al Mesías. La pregunta es la siguiente. La vida del Mesías se quitó al final de las 62 semanas, exactamente cuando terminaron los 483 años. Porque 7 más 62, que son 69, multiplicado por 7 son 483 años.
en ese mismo tiempo exactamente fue que murió el Mesías. No, En el año 27. Él murió media semana más tarde. media semana más tarde. Por eso es que aquí no nos dice exactamente cuándo termine, sino después. Cuando nos está diciendo después, nos está diciendo realmente aquí, en un tiempo después, mucho después se le va a quitar la vida al Mesías. Miren, hay un detalle arriba en el versículo 25 que todo tiene importancia. Miren, en el versículo 25 hay más detalles, hay mucho más detalles. Miren lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Cristo. Pero ¿cómo ustedes saben que es el Mesías? Si tú estuvieras en los días de Daniel, ¿cómo tú sabías quién era el Mesías? Si tú estuvieras en los días en los mismos días de Cristo, ¿cómo usted supiera que era Cristo el Mesías? Dice, edificar hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cómo se sabía quién era el Mesías, mi hermano? La profecía. Mire, mi hermanito, la palabra Mesías o Machías El ungido. en hebreo es la misma palabra en griego Christos, el ungido. Jesús es otra cosa. Ahorita había una gente que estaba desesperada y que clamó a Jesús, no sé, cuando a Jehová. El nombre que se clama es Jesús, porque Jesús significa Jehová Yachá, Jehová salva. Cuando tú quieres ver la salvación en tu alma, tienes que clamar el nombre de Jesús. Amén. Es el mismo Jehová, pero es Jehová el que salva. Hay 2 Jehová en el Antiguo Testamento, ese es otro tema. Pero escuchen para acá. ¿Quién es el Mesías? Vamos un momentico al libro de Marcos. Marcos. En el capítulo 1, ahí en Marcos, nos da un detalle muy lindo acerca del Mesías. Miren, en el capítulo 1, versículo 9, nos habla del bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado y descendió automáticamente. Cuando fue bautizado, ¿sobre él qué descendió? ¿El Espíritu qué? ¿El Espíritu Santo en forma de qué? De paloma vino sobre Jesús. Cuando él es bautizado, en los versículos 14 y 15, mira lo que nos dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál era el tiempo que se había cumplido si no había otra profecía de tiempo en el Antiguo Testamento que marcaba el momento específico cuando el Mesías tenía que venir? Y cuando vamos al hebreo, el Mesías es el ungido. El tiempo se ha cumplido. En el bautismo fui ungido. Es lo que está diciendo el Señor Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido. El tiempo, mi hermanito, en verdad se había cumplido. Vamos un momentico a Juan capítulo 1 y allí lo veremos más clarito, más clarito. Antes del año no se podía ver al Mesías. Y ahora le voy a dar la fecha del año y todo. Vamos un momentico a Juan capítulo 1, versículo 40 y... Ahora le doy el versículo. Juan capítulo 1, versículo 41. Miren, en el versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, aquí está hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había acabado de venir. Está hablando de los sucesos de su bautismo. Andrés, uno que siempre estaba encontrando cosas, halló a su hermano primero Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Antes del bautismo no se podía encontrar al Mesías. Exactamente cuando es bautizado se halló al Mesías y todo el mundo sabía que Jesús era el Cristo. Por eso es que se predica por ahí de que Jesús es el Cristo. Pero esa es la grande verdad para el pueblo judío, nosotros lo sabemos. ¿Entiendes? Juan 1, 41. El bautizo lo que nos hace ver que él es el ungido. Cuando él se bautizó, el Espíritu Santo lo ungió a él. Lo que hizo fue que lo ungió. ¿Dónde podemos verlo? En Hechos capítulo 10, versículo 38 también podemos verlo. Que su bautismo fue su ungimiento. Hechos capítulo 10, Mientras versículo... tanto no era el ungido. Exactamente, dice, como Dios ungió, arriba está hablando de su bautismo, en el versículo 37, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, esto está lindo. Y ahora usted dice, pero bueno, ¿cómo sabemos que era en el año 27? ¿Cómo sabemos que esto fue en el año 27?
Hermano, porque la Biblia nos da una cronología por donde quiera. Vamos un momentico al libro de Lucas, capítulo 3, y allí sabemos que es el año 27. Y miren los sucesos grandes que sucedieron en el año 27. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Y todo esto es estudiando Daniel 9:25. Dice, en el año... Versículo 1. En el año, Lucas 3, en el año 15º del imperio de Tiberio César... Pero él no se queda ahí. Él da mucho más detalles. Ay, chicos, me quedan 4 minutos más. ¿Cómo puede ser eso? Señora, la comida está ahí. Vamos hasta la 1:15. Puede ser primera vez que lo hacemos, pero vamos a hacerlo con ayuda del Señor. A ver si me da tiempo. No me voy a parar más. No me pregunten más. Apunten rápido. Dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y de Lisania, tetrarca de Abilinia. ¿Cuántos datos históricos no nos da? Ustedes pueden ir a la historia en la fuente y se va a dar cuenta del reinado de cada uno de ellos, desde dónde hasta dónde fue, y le va a dar también exactamente con la cronología. Pero César Tiberio, o Tiberio César, ¿desde qué año hasta qué año gobernó? ¿No se acuerdan cuándo comenzó su reinado? Dice aquí, en el año 15º. ¿Qué es lo que es 15º? El año número 15 de Tiberio César. Hermano, para ir rápido, Tiberio César comenzó a reinar en el año 12 después de Cristo. 12 más 15, ¿cuánto es? 27. Rápido, ¿cómo te esa mente? 27 años, 12 más 15, 27. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 27? En el mismo capítulo 3, versículos 21 y 22 nos dice: el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue y fue bautizado. Dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 4, después de su bautismo, viene la tentación en el desierto, y en cuanto sale de ahí, él entra en Nazaret, en una sinagoga. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 16, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, los sábados, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí es lo que estaba, era un cumplimiento exacto, escuchen para acá, de Isaías 61, del 1 al 2, y de lo que estamos viendo ahora mismo en la profecía de Daniel 9, versículos 24 y 25. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Alabado sea el nombre del Señor. El ungimiento del Mesías fue en el bautismo. Por cuanto me ha ungido. ¿Y para qué fue ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregontar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo 21 dice: y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo esto al 21. Todo esto fue cumplido exactamente en el momento del ungimiento del Señor. Entonces, nuevamente, vamos a Daniel 9:25 y nos habla del Mesías. Y ya hallamos nosotros también aquí en la profecía del Mesías. Amén. Hallamos también, así como Andrés, hallamos el Mesías. Ya sabemos quién es el Mesías, pero eso viene acompañado al lado por un... ¿Es adverbio? Sustantivo de adjetivo. Sustantivo de adjetivo. Por un adjetivo, sí. Viene acompañado que es el príncipe. El Mesías, pero no es cualquier tipo de Mesías. Es un Mesías que es el príncipe. ¿Y quién es ese príncipe? ¿Quién es el príncipe? Bueno, vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1, y nos dice: en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. ¿Hasta cuándo? Hasta entonces. Miguel es el gran príncipe, no es cualquier tipo de príncipe que se va a levantar para defender a su pueblo. En todo el libro de Daniel, cada vez que nos habla de príncipes, nos está hablando. Fíjate que en el capítulo 10 está la historia de los príncipes, pero hay uno que está por encima de los príncipes. Y allí en el libro de Pedro, dice que es el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores. En Daniel capítulo 8, versículo 25, nos lo menciona como el príncipe de los príncipes. No es cualquier príncipe. En el versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos?
¿Se acuerdan quién es el príncipe de los ejércitos? Vamos un momentico a Josué 5, Josué capítulo 5. Daniel 8, ¿qué? Daniel 8:11 es el príncipe de los ejércitos. Y el versículo 25 es el príncipe de los príncipes. Josué, vamos para allá ahora. Josué 5, amén. Y él es el mismo Cristo. Amén. Nosotros dimos un tema completo, pero fuerte sobre eso, porque hay cosas que hay que puntualizar sobre ese tema. Versículo 14, Josué 5:14. Vamos a ver, desde el versículo 13. Entonces, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía la espada desenvainada, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Mas como que, y allá aparece en mayúscula y todo, como príncipe de los ejércitos, ¿de quién? De Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Josué le adoró, y el ángel no le dijo: no te pares, yo soy consiervo tuyo. No, le adoró, y él recibió la adoración. Y mira lo que dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está tierra santa es. Así que estamos viendo aquí la misma repetición del Jehová que le había salido, y del ángel de Jehová también, que le había salido en medio de la zarza a Moisés en Éxodo capítulo 3, y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está tierra santa es. Y Moisés, así como Josué, así también lo hizo. Así que ¿quién es el príncipe de los ejércitos de Jehová? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos un momentico a Isaías 19:20. Isaías 19. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 19, versículo 20. Miren lo que nos dice allí. Y será por señal, Isaías 19:20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él enviará Salvador y príncipe que los libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién es el Salvador? El príncipe, mis hermanos. El príncipe es el Salvador. Y vamos un momentico a Hechos capítulo 5, versículo 31. De allí lo veremos más claro, y veremos también los textos que nos faltan. Hechos capítulo 5, versículo 31. Dice: a este, y en el versículo 30 viene hablando de Jesús. A este Dios ha exaltado con su diestra por, ¿qué dice allí? Príncipe. Pero con mayúscula y bien grande, el mismo Salvador y príncipe que aparece en Isaías 19:20, ahora aquí en Hechos 5:31 dice que Dios lo ha exaltado como príncipe y Salvador para dar a Israel. No sé si se dieron cuenta que es para Israel todavía. Para dar a Israel. Todavía el evangelio estaba en los contornos de Israel. Todavía no habíamos llegado a Hechos 7, donde a partir de Hechos 7 Israel se destapa y sale a Samaria y además a los confines de la tierra, tal cual y como estaba en Hechos capítulo 1, versículo 8, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que en Daniel 12:1 aparece como el gran príncipe. Y cuando ya salen para Samaria y esos lugares, Ya se había cerrado la gracia para el pueblo de Israel como nación. Entonces ya quedan los gentiles. Exactamente, ahora le toca a los gentiles, eso lo vamos a ver ahora. En Daniel 11:22 le llama el príncipe del pacto. Apunten, Daniel 11:22, el príncipe del pacto. Daniel 9:25 y 26 también nos habla del príncipe. Jeremías 30:21. Primera de Pedro 5, versículo 4, allí donde aparece como el príncipe de los pastores. Y si van a la linda parábola que hay allí en Mateo 22, versículos 2, 7 y 8, se dan cuenta que el príncipe era el hijo del rey de reyes y señor de señores, que era el Padre, Dios. Mateo. El príncipe era Jesús. Mateo 22, versículos 2 y 7 y 8. El príncipe es Cristo, porque aparece un padre allí que es Dios, y él le va a hacer la fiesta de boda a su hijo. Amén. Así que tenemos el Mesías, príncipe. Primera de Pedro 5:4. Ahí aparece como el príncipe de los pastores.
Mesías significa que Cristo a su vez tiene... Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Digo que Mesías igual a Cristo. Sí, Mesías es el ungido. Y bueno, Cristo es otra cosa. Cristo significa Mesías, ungido y Cristos. Cristo es la palabra Cristos en griego. Sí, significa lo mismo que Mesías. Porque acuérdense que dice que traducido es el Cristo. Marcos 1:41. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Daniel 9:25. Daniel 9:25. Ya vimos cómo llegamos a la fecha de el año 27. Desde el año 457 hasta el año 27, calcúlenlo cuando lleguen a su casa, se van a dar cuenta que hay 483 años exactamente desde aquel año hasta aquí, y cae clavado en el año 27, cuando él es ungido. De ahí comienza su ministerio. Desde el año 457. Entonces en esa última semana, que son 7 años. La última semana son 7 años. A la mitad de la semana muere Cristo. Y después viene el apedreamiento. Pero viene 3 años y medio más. Es verdad que Dios es demasiado grande. Señores, cuando ustedes estudian esa profecía, ustedes se dan cuenta qué grande es nuestro Dios. Miren eso, señores. Mataron al Mesías, pero le dio 3 años y medio más de oportunidad a través de los discípulos que fueran enfocados allí a los de Jerusalén a seguirle predicando. Que ahí donde se cumplen las 70 semanas. Ya yo estaba preparando a Saulo para que le predicara a los... Alabado sea el nombre del Señor. De eso quería hablar ahorita, pero bueno, yo creo que no me da el tiempo. De eso quería hablar ahorita. Porque exactamente en el mismo apedreamiento de Esteban está como testigo Saulo. Pero Saulo, en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 8, que es el capítulo siguiente del libro de Hechos, dice que el evangelio se esparce, dice, por Judea, Samaria y por todos los confines de la tierra. Y entonces en el capítulo 9 está la convención de Saulo. En el mismo capítulo 8 el evangelio predicado ya abiertamente en Samaria. En el capítulo 10 Pedro y Cornelio, y cómo Dios le dice a Pedro que no se puede hacer asesión de personas, y el evangelio va a todos los confines de la tierra. Pero antes de esa fecha, el año 34, no podía salir el evangelio de allí de Israel, porque estaba determinado en la palabra de Dios que ese era un tiempo de oportunidad único para el pueblo de Israel. Amén. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quien Cristo vino a buscar. O sea que hay un periodo profético comprendido dentro del otro, pero todos están... Hay varios periodos proféticos y aquí tenemos varias fechas. Todos están comprendidos en los 2300. Tenemos varias fechas. Tenemos en la línea profética tenemos 457. Luego tenemos el 408, que son los 49 años primeros. Miren cómo hay rueda sobre rueda, rodando dentro de la misma profecía. Luego tenemos el año 27, que es la otra rueda de 62 años, de 62 semanas. Luego tenemos el año 31, que es la mitad de la semana, y el año 34, que es la mitad de la otra semana. Son 1260 días, más 1260 días, da un periodo de 2520, que ni quiero hablar de eso. Vamos a seguir. ¿Se acuerdan? Los 2520. Vamos a seguir. Eso sí es un dolor de cabeza. Es más difícil, por favor. Eso así es. Si ustedes ven esto difícil, dime tú los 2520. Seguimos. No sería cosa que lo dibujen, porque muchas personas no entienden. Lo voy a dibujar al final. Vamos a seguir para ver si puedo avanzar completamente en esto. Miren, mis hermanitos, seguimos. Dice, escuchen para acá. Después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Como se dijo ahorita. Después, en un momento posterior a el año 27, no exactamente en el año 27, después de ese año se iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Así, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, mas el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que se iba a quitar la vida del Mesías, pero no iba a ser por él. Hermano, Cristo murió para él.
No, y no se iba a suicidar tampoco. ¿A Cristo se quitó la vida a él? ¿Quién fue que le quitó la vida a Cristo? Dice, se quitará la vida, ahí lo está diciendo, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, no fue por él, fue por la rebelión, lo vimos arriba de su pueblo. Es más, vamos a un texto que cuadra perfectamente con lo que estás diciendo. Isaías 53, versículo 8. Isaías 53. Esa hermana Liliana explica eso. Mira, aquí está explicadito, lindo. Mírenlo aquí. Mira, acuérdense, versículo 7, angustiado y afligido no abrió su boca. El versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Será la misma palabra que aparece ahí? Se quitará la vida del Mesías. Realmente cuando vamos al hebreo la palabra es cortado. Se cortará el Mesías de la tierra de los vivientes. Pero mira lo que dice. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Fue por él que murió? No, fue por la rebelión de su pueblo. Allí lo estamos viendo la profecía. Es un cumplimiento exacto de las profecías, lo que sucedió con el Mesías, mis hermanos. Mas no por sí, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sigue diciendo, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Déjenme decirles, mis hermanitos, que hoy la mayoría del mundo evangélico, inclusive judíos, dicen que hasta la mitad de este versículo se cumple con el Mesías, pero la otra mitad de este versículo se cumple con el anticristo allá al final en la gran tribulación. Si nosotros hacemos esto, estamos ahora mismo haciendo un asesinato espiritual con la profecía. Una profecía que se cumple directamente en Cristo, aplicársela al anticristo es grave lo que está sucediendo hoy en día en todo el mundo cristiano. Porque dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Dicen que ese príncipe de quien se está hablando ahí es Tito, cuando vino con los ejércitos en el año 70 y destruyó la ciudad. Miren, mis hermanos, acuérdense que en toda la profecía íbamos a ir Jerusalén, el príncipe, Jerusalén, el príncipe, Jerusalén, el príncipe. Primero nos da Mesías príncipe, luego nos dice Mesías y luego nos da príncipe. ¿De qué príncipe se viene hablando en toda la profecía? Es Cristo, mis hermanos, es Cristo este príncipe, no es otro príncipe. Además, miren lo que dice el texto y la profecía dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Quién era el príncipe que había de venir? Que todos los profetas lo estaban esperando. Vamos un momentico al Salmo 118 y esto se tiene que destapar. Salmo 118, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Salmo 118, versículo 26. Ya dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que había alguien que tenía que venir. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Y quién es ese que venía? El príncipe. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿De dónde iban a bendecirlo? Desde el templo. Ahora vamos un momentico a ver el cumplimiento para ver si sucedió esto con Cristo Jesús, que es el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los judíos no veían y le llamaban rey. Rey de los judíos. Vamos un momentico a Lucas 19. Para que vean, bendito el que viene. Todos los profetas, hay muchos más textos en el Antiguo Testamento que decían que el que había de venir era Cristo. Lucas 19, versículo 37, dice, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, vamos al versículo 38, dice, diciendo, todo el mundo se agolpó, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En Daniel aparece como Mesías, pero el pueblo le decía el Rey. Y sabemos que Cristo es el príncipe porque es el hijo del Rey de Reyes. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron al maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, aquí en la profecía de Daniel 9, cuando dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, ¿a qué se estaba refiriendo con esa destrucción? A la ciudad de Jerusalén. Miren, cuando él viene en el nombre del Señor, el que tenía que venir, miren lo que dice, versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos
en este tu día. A veces leemos la Biblia y no entendemos lo que estamos leyendo. Pero Jesús, que era el que estaba hablando, sabía que ese era el último día de oportunidad para el pueblo de Israel, porque ya no le quedaba chance. Era la última semana. Y él le dice, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No podían ver la profecía de las 70 semanas que ya estaba al terminar. Dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, porque por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra. Está hablando aquí de la destrucción. Iba a ser derribado por completa. Ahora dice, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Y por qué era que iban a ser destruidos? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No estaban entendiendo que estaban en la semana número 69 y comenzando con la semana número 70, y ya ahí ya se estaba terminando porque estaban a la mitad de la semana número 70. Por eso, porque no habían conocido el tiempo de su visitación. En el salmo que acabamos de leer, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y desde la casa del Señor os bendecimos. ¿A dónde viene el que viene en el nombre del Señor? Versículo 45, el mismo capítulo que estamos leyendo. Y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban. Entró al templo, a la casa. Desde la casa de Jehová te bendecimos. Hermano, ustedes ven cómo todo encaja una cosa tras otra en la profecía. En el capítulo 21 del libro de Mateo, en el versículo 12, cuando él viene de Jerusalén, él dice, y entró al templo de Dios. Allí sí con apellido y todo. Estamos en el versículo 25. Voy a ir ahora sí más rápido todavía para que puedan ver todas las conexiones. El pueblo de un príncipe que habría de venir, no voy ni a leer ni nada. En el capítulo 22, hermano, si ese príncipe era Cristo, el pueblo que iba a destruir la ciudad, ¿quién era? ¿Quién era el pueblo que iba a destruir la ciudad? ¿Quién era, hermano? ¿Quién es el pueblo del príncipe, mis hermanos? Era el pueblo judío. ¿Y cómo es eso de que el pueblo judío va a destruir su propia ciudad? Eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Le voy a hacer la pregunta ahora. ¿Quién fue que destruyó a Jerusalén en su primera destrucción? ¿Fue Dios? ¿Fue Babilonia o fueron los judíos? Mis hermanos, ¿quién destruyó a Judá? Ya, vamos a dejarlo aquí entonces. Porque hay varios versículos que muestran, varios, que quien destruyó el santuario fue Israel por sus propias abominaciones. Y yo quería darle todos esos textos y leerse. Fue Dios que escogió a Roma, por ejemplo aquí, escoge a Roma porque ellos aplicaron el ramo a sus narices, ellos se trajeron la destrucción, ellos por sus abominaciones provocaron hacerlo a Dios y lo destruyó. Es decir, Dios escoge a otro pueblo, lo llama a sus ejércitos para destruir a su propio pueblo. Y entonces dice, por otra semana confirmará. No, vamos a dejarlo aquí. En otra ocasión vamos a estudiar el versículo 27 y ya vamos a dejarlo para el otro tema. Ay, no, ya. Que Dios nos bendiga, que el Señor le bendiga. Cuando lleguen a la casa estudien esto. El próximo tema sí lo vamos a grabar porque es más, yo creo que lo considero un poco más importante porque vamos a dar las cronologías exactas. El almuerzo está ahí ya, mi hermano. Vamos a tener unas palabras de oración para terminar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque todo está tan clarito, pero tan claro, Señor. Una profecía exacta de tu ministerio, de tu oportunidad para con Israel. Señor, hemos visto de todo tipo de conexiones y aún nos faltan más cosas, pero queremos que seas tú quien nos siga mostrando, Señor. Abre nuestros ojos, ayúdanos a enseñarle a otros, Señor. Ayúdanos a enseñarle también a otros dónde nosotros nos encontramos parados. Nosotros no estamos en terreno cenagoso, no estamos en pantano, estamos sobre la roca firme y es Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos des celo por tu verdad,
celo por tu palabra, deseo de comérnoslas vivos, Señor. Así como tú le dijiste a cada uno de los profetas, come el libro, come el rollo. Ayúdanos, Señor, a comernos todos estos rollos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que sea con nosotros, que nos fortalezca y gracias, Señor, porque ya estamos llenos de la comida espiritual y ahora vamos a llenarnos, Señor, de la comida material. En el nombre de Jesús. Amén.